Gracias, congresista Alcorta. Congresista Violeta. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo insisto en que la primera parte del debate es entender la naturaleza del órgano que estamos creando y regulando, ¿no? Y una vez más voy a insistir. Si quisiéramos crear una superintendencia o un órgano externo al sistema de justicia, tendríamos que hacer, me parece, una reforma constitucional. Puedo estar equivocado, pero podría ocurrir, porque estamos hablando precisamente del Poder Judicial. Entonces, como poder que ya goza de una autonomía, lo que se está intentando crear ahora es básicamente la regulación de un órgano de control. Pero un órgano de control, tratándose del sistema de justicia, con particularidades que le permita gozar de una autonomía, que le permita no tener influencia política y no incurrir en los errores en los que se ha incurrido. Entonces, nos estaríamos yendo a un extremo si lo sacamos del sistema de justicia. Y nos iríamos al otro extremo si lo dejamos un poco como quedó. Por eso necesitamos un órgano de control empoderado, ¿cierto? Esa es como una primera idea. Por eso insisto, presidente, en que crearle una suerte de consejo directivo, consejo ejecutivo a este jefe de la autoridad me parece que es un diseño que no es apropiado, porque hace un rato se mencionó, incluso uno de los colegas dijo que este consejo directivo incluso servía para garantizar la doble instancia, y no es así, porque en la propuesta que se nos está alcanzando, este consejo directivo no funciona como una doble instancia, es un consejo más bien con funciones ejecutivas, tal como se señala aquí en el propio proyecto, ¿no? en el 103. Y en ninguna de estas competencias es revisar en vía de apelación las decisiones del jefe de la autoridad, o más bien de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Por lo tanto, hay que tener claro, este Consejo Directivo no es una doble instancia. Ahora, entonces nos lleva a una nueva discusión. ¿Cómo se agota la vía administrativa en este procedimiento administrativo sancionador? Y entonces, se va a decir, muy bien, con la sola autoridad no habría doble instancia. A ver, habría un derecho a recurso de revisión y eventualmente a un recurso de nulidad. Pero, como toda decisión administrativa, tiene que haber una instancia judicial que permita revisar las decisiones de sede administrativa. Y para eso se ha previsto esto que se llama jueces contralores, en el artículo 103F de la propuesta. Es decir, agotado el procedimiento administrativo, el procesado, el afectado, puede demandar, irá a un juez contralor que es jueces del Sistema Nacional de Control, ¿no? Del Poder Judicial. Ahí yo tengo una sugerencia, duda. Primero, ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que en sede administrativa no necesariamente tienen que haber varias instancias administrativas para agotar la vía administrativa. Por lo tanto, ¿podemos tener efectivamente una sola instancia? Sí. ¿Se le pueden dar recursos de revisión? Sí. Y eso ni siquiera hay necesidad de mencionarlo, porque eso lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea que hasta ahí no hay inconveniente. Segundo, ¿estas decisiones son recurridas judicialmente? Sí, pero aquí se está creando esta sede judicial, ¿no? Un juez. La sugerencia es, y un poco traigo a colación lo que mencionaba también el congresista Torres, hay determinados tipos de órganos, como en el caso de Indecopi, las superintendencias en general, cuyas resoluciones administrativas no van a un juez de primera instancia, van directo a una sala. Por lo tanto, la otra sugerencia, presidente, es que sea un órgano colegiado quien permita revisar judicialmente estas resoluciones sancionadoras, no una persona, sino una sala. De esa manera, garantizamos la sede administrativa, garantizamos la recurrencia judicial, pero evitamos que se convierta pues en un procedimiento de 1000 instancias. Y creo que con eso podríamos salvar la situación. Coincido también con la propuesta de que no se excluya el caso de hacer informes sobre jueces supremos, siendo que será finalmente la Junta Nacional de Justicia la que determine eventualmente una sanción o una exculpación, pero que esta autoridad pueda hacer el seguimiento, la investigación y recomendar una eventual sanción. Y por último, una idea final nada más, Presidenta.
El 103G, que me parece una cosa bien importante. Estímulo al denunciante. Se está incorporando la figura de la denuncia anónima. A mí me parece sumamente importante porque precisamente en el sistema de justicia, por los actores frente a los cuales uno se está enfrentando, tiene que haber una garantía ciudadana para facilitar, para promover que existen denuncias anónimas. Pero no olvidemos que los jueces en general están sujetos a permanentes evaluaciones. Y también tenemos que evitar, por lo menos en términos declarativos, hay que declarar de que estas denuncias anónimas no se pueden convertir en un incentivo perverso para perjudicar la carrera judicial. Y ahí lo único que yo sugeriría es que se agregue, sin perjuicio, en la parte final, una suerte de penalización, sin perjuicio de las acciones que se puedan adoptar contra la falsa denuncia o la denuncia difamatoria, ¿no? De esa manera, o la denuncia, las llamadas denuncias maliciosas. Y eso ya será materia de reglamentación, ya ellos reglamentarán, pero por lo menos generamos un precedente para evitar de que este se convierta en un incentivo perverso para promover denuncias maliciosas. La congresista Alcorta pide otra interrupción, si lo permite, Presidenta. Yo en realidad he terminado. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo coincido casi con todo lo que ha dicho el congresista Violeta. Solamente tengo una preocupación en esa situación del testigo anónimo, del funcionario anónimo, porque tiene pues una parte perversa probablemente, y puede ser llevada hasta inclusive hasta el chantaje, o inventarse la situación. Eso es bien peligroso. Yo recuerdo hace tiempo, creo que fue Marta Hildebrand, en la Comisión de Ética acá en Lima, acá en el Perú, en el Congreso, perdón, cuando salió el tema de los gastos operativos y fue todo un rollo de persecución a los congresistas hasta que se formalizó. Entonces habían pues asesores, secretarias, mensajeros, choferes, resguardos, empleados, funcionarios que empezaron a hacer una serie de denuncias hasta que ella lo paró y se formalizó. El ejemplo no es exactamente igual, pero es primo hermana la situación. Entonces, tú tienes casos, si nos ponemos a ver el cuello, el problema de los cuellos blancos, del Callao y todo ese rollo, toda la familiaridad que había entre jueces, fiscales, secretarias, queridas, aspirantes, era de terror. Entonces, cualquiera de ellas te puede poner. Es muy conocido que en una campaña electoral te meten denuncias a la fiscalía para distraerte, pues, y ver cómo te defiendes de eso, para ver cómo te defiendes de eso y distraerte de tu propia campaña. Ese es el problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de denuncias que usted mismo ha dicho, a través de la presidencia, que también pueden convertirse en situaciones perversas, ¿no? Gracias, congresista Alcorta. Damos la bienvenida al congresista Luis Galarreta. Congresista Luz Salgado tiene la palabra. Presidenta, sí, lamentablemente yo vengo de otra reunión, pero sí tengo una preocupación que me dicen que ya la han visto sobre el artículo 103, sobre ese equipo policial especializado de protección y estímulo al denunciante, ¿qué funciones cumple? Presidenta, si ya lo han visto y están tomando una decisión sobre el tema, porque es el artículo 103 sobre el equipo policial especializado. Congresista, hemos conversado al respecto porque ahorita estamos recogiendo sus impresiones con respecto al dictamen y a lo que mencionó el congresista Gino Costa, que no se ha debatido ampliamente acá, se están tratando, se le ha dicho que nosotros hemos retirado porque la vía penal tiene su propio camino y el Ministerio Público constitucionalmente monopoliza la acción penal. Entonces no se justificaba el tener una acción penal paralela. El congresista Acosta ha explicado al respecto y es materia de debate en esta comisión si realmente se justifica o no tener un equipo policial dentro de un órgano de control como el que nosotros crearíamos a través de esta ley. Gracias, Presidenta. En todo caso, yo tengo serios reparos porque ellos tienen otros mecanismos. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Congresistas, nosotros hemos recogido sus intervenciones y hay temas que yo les rogaría que puedan, si no es ahora mismo, hacerlo llegar a través de sus asesores para poder enriquecer el dictamen. ¿Creamos un organismo constitucional autónomo o un organismo técnico especializado? Primer punto que tendríamos nosotros que definir. Segundo, ¿a quién debería estar adscrito?
¿A la Junta Nacional de Justicia o al Poder Judicial? Segundo punto en debate que es importantísimo que nosotros debamos también determinar. La estructura de este nuevo órgano será primera instancia uninominal, segunda instancia uninominal o primera instancia uninominal plurinominal y segunda instancia uninominal. Y podríamos tener incluso una tercera alternativa, primera instancia uninominal plurinominal y una segunda instancia plurinominal. También es importantísimo que nosotros podamos cerrar ese debate. Las funciones, administrativa o jurisdiccional, funcional o cualquier inconducta. Investigación preliminar, como está propuesto, incluso con policía y fiscalía haciendo esa investigación preliminar. Inmunidad para el jefe de la autoridad, es decir, hacemos la modificación constitucional para poder incorporarlo al 99 y 100 de la Constitución. Se mantiene el Consejo Directivo, le damos otra conformación y lo eliminamos, que es también materia de debate. Y por eso es que, teniendo todavía varios puntos muy importantes que definir, nosotros vamos a continuar enriqueciendo la propuesta. Quiero que seamos conscientes de que no es un debate sencillo, no se trata de sacar un dictamen con el cual los mismos miembros de la Comisión de Justicia ya están en contra. ¿No es cierto? No se puede tener una superintendencia y es bueno que aquí se haya dicho y que se comprenda que el modelo de control que tenemos es lo primero que tiene que quedar completamente claro. Sobre estos puntos, si alguno de ustedes tuviera algo que aportar en este debate, y si no, lo dejaríamos para que los equipos técnicos lo sigan enriqueciendo y podamos arribar a conclusiones, que ya sería artículo por artículo del dictamen en la siguiente sesión. Congresista Glave. Sí, Presidenta. Muy brevemente, en mi primera intervención hablé sobre la conformación del Consejo Directivo y la verdad, nuestra posición es que en realidad no debería estar y eventualmente de ninguna manera pueden estar jueces supremos incluidos en ese momento. Hay un punto más, Presidenta, que es que si eventualmente se decidiera mantener una especie de Consejo Directivo, nos parece que las funciones son equivocadas, Presidenta. Por lo menos debiera ser a propuesta de la autoridad o del jefe de la autoridad seleccionar a los jueces contralores, pero es que estamos quitándole prácticamente todas las competencias que tendría la autoridad. Por ejemplo, proponer a la Sala Plena en la Corte Suprema cambios legislativos, eso debería ser precisamente del jefe de la autoridad. Determinar el número de jueces, contralores, funcionarios y servidores que requiere la autoridad, eso es competencia precisamente del jefe de la autoridad. Entonces, habría que eventualmente, si se quiere tener algo de contrapeso frente al propio jefe de la autoridad, creo que varias de las funciones que están acá o no deberían estar o deberían ser a sugerencia del jefe de la autoridad. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Importante además que lo hagan llegar por escrito, como siempre se ha hecho a fin de enriquecer el debate. Congresista Mantilla, luego congresista Violeta. Presidenta, creo que es bien importante todas las sugerencias que usted ha dado para alcanzar los aportes, pero me gustaría que los congresistas presentes escuchen la propuesta que le voy a dar. Creo que para hacer las sugerencias, primero tendríamos que elegir el modelo que queremos, ¿no? Si queremos un modelo autónomo como una superintendencia adscrita a la Junta Nacional de Justicia, o si queremos mantener la postura que plantea el Poder Ejecutivo de que el órgano de control esté dentro de la ley orgánica del Poder Judicial y en el caso del Ministerio Público dentro del Ministerio Público. Entonces creo que mejor si definimos bien cuál es el modelo, a partir de ahí podemos hacer todos los aportes que creamos necesarios para fortalecer ese modelo. De lo contrario, todos los aportes van a ser de distintos ángulos y no nos vamos a poner de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Fundamental esa definición. Congresista Violeta. Sí, Presidenta, solamente un comentario final a propósito del agotamiento de la vía administrativa. No olvidemos que esta autoridad tiene jefaturas o sedes en cada una de las regiones. Por lo tanto, se tiene que entender que en cada región va a haber efectivamente una primera instancia y va a haber una resolución de caso en esa instancia. Por lo tanto, a nivel de esta autoridad se garantiza la segunda instancia. No, ahí me parece que no tendríamos mayor problema. Y la otra cosa que tiene que ver un poco con, para efectos de la aprobación propiamente de este proyecto, hay que tener claro, me parece que se modifican esto. Supone una modificación a la ley orgánica del Poder Judicial, porque hay por lo menos más de 1, 2, 3 artículos que efectúen funciones que el solo hecho, de que se establezcan los jueces de control, ¿no?
Entonces, ya me parece que eso hay que tenerlo presente para efectos de los cómputos de votación y las mayorías calificadas que se necesitan. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Yo saludo la participación de todos los congresistas el día de hoy. Realmente ha sido un debate que enriquece el dictamen. Y creo que si seguimos en esta ruta, en las siguientes sesiones vamos a aprobar un buen dictamen que nos lleve a una buena ley. Dejamos entonces para la siguiente sesión y ya debatiríamos en la dinámica que hemos establecido antes, es decir, de entrar artículo por artículo para cerrar el dictamen. Agradecemos, por favor, que nos hagan llegar sus propuestas durante la semana y así podríamos en la siguiente semana no solamente votar esto, sino también recuerden que estamos elaborando el dictamen de la comisión especial. Así que pedimos todas las sugerencias y aportes, hacerlas llegar. Señores congresistas, debate del predictamen del proyecto de ley que propone modificar la ley orgánica del Ministerio Público y declarar en emergencia al Ministerio Público. Se propone la aprobación del predictamen que recomienda la no aprobación del proyecto de ley 3765, mediante el cual se propone modificar la ley orgánica del Ministerio Público y declarar en emergencia al Ministerio Público y su envío al archivo. Debo señalar que el día 9 de enero del presente, en la 13ª sesión ordinaria, participaron los señores Víctor García Toma, Carlos Mejía Ramírez, Ernesto Álvarez Miranda, Enrique Gersi Silva y Aníbal Quiroga León, reconocidos constitucionalistas, quienes expusieron su opinión respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. En dicha sesión, los invitados coincidieron unánimemente en señalar que la referida iniciativa legislativa vulneraba el marco constitucional vigente y su aprobación implicaría desconocer la Constitución política. Coincidieron en señalar que dicha propuesta contraviene la autonomía e independencia del Ministerio Público, a la que nuestra Constitución le ha reconocido la capacidad de autorregularse y autogestionarse. Finalmente, señalaron que los organismos constitucionalmente autónomos tienen por objeto garantizar el principio de separación de poderes y la defensa de los derechos fundamentales. En debate, el predictamen del proyecto de ley 3765. Congresista Glave. Presidenta, más allá de la ya acostumbrada tensión entre la fuerza mayoritaria en el Parlamento y el presidente de la República, no veo la razón del archivo. Hemos dicho en este Parlamento que necesitamos modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Hay una propuesta multipartidaria que ha presentado el congresista Violeta. Hay una propuesta que ha presentado el Frente Amplio que también incluye la declaratoria de emergencia. Desde el Nuevo Perú estamos cerrando también una propuesta precisamente para debatir sobre la modificación en la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, esta es una ley más que está planteando distintas cosas que también tienen que ver con modificaciones en la ley orgánica del Ministerio Público. Hay dos maneras de abordarlo. Decir, esta la archivo y trabajo las demás, que sinceramente, más allá de una reacción contra el presidente de la República, no veo cuál es la razón. Y la otra es juntar todas y hacer una reflexión sobre el Ministerio Público, sobre una ley orgánica que es de 1981, viejita, como yo, literalmente nacimos el mismo año, y entonces no tiene sentido, Presidenta. O sea, sinceramente no entiendo para qué avanzar hacia ahí, cuando lo que podríamos hacer es sentarnos, recoger, analizar las otras propuestas que también vienen y hacer un dictamen conjunto hacia una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Yo, sinceramente, Presidenta, creo que es un error forzar el archivo en este caso, salvo para mandarle un mensaje al presidente de la República, que en este caso creo la ciudadanía en general, al menos yo también, estamos cansados de esa especie de tensión entre un lado y el otro lado. Ojalá podamos avanzar más allá de eso, Presidente. Gracias, congresista Glave. Congresista Mantilla. Muchas gracias. Yo, Presidenta, discrepo completamente con lo que propone la congresista Glave, porque cuando han venido los invitados, no sé si estuvo presente la congresista, todos los invitados que son especialistas en derecho constitucional uniformemente han señalado de que este proyecto debe ir al archivo y lo califican de inconstitucional desde el momento que propone la declaratoria de emergencia. Entonces yo creo que acá no es una postura partidaria de Fuerza Popular, no es ninguna postura política, sino es una propuesta técnica que han dado los especialistas en este tema. Entonces yo creo que mejor, Presidenta, sometemos a votación el proyecto y los demás proyectos que han sido presentados sí se pueden de repente coordinar para hacer un solo proyecto que vea toda la reestructuración o de repente reforma de lo que es el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Escuchando la respuesta que dé el presidente de la República respecto a este proyecto de ley,
Él responde, no, hay menos intensidad respecto al peso que políticamente debería tener una propuesta de esta naturaleza. No se trata de un gesto político, acá se quiere oponer, se trata de cumplir con arreglo a ley lo que corresponde nada más y nada menos que la Comisión de Constitución. ¿Cómo acumulamos a un dictamen otras propuestas? Algo que es materialmente incompatible por ser inconstitucional. Yo creo, Presidenta, que los extremos del proyecto que vulneran la norma deberían ser archivados y valorar en algún extremo pues algo que se pueda recuperar de esta iniciativa del Ejecutivo. Entonces, solicito que se pueda poner al voto. Tenemos la Comisión de Defensa del Consumidor, que somos titulares para poder participar de la misma. Gracias, congresista Aramayo. Se va a iniciar un amplio debate al respecto de las modificaciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es más, ya lo habíamos iniciado. Acá no es una respuesta en ningún término confrontacional. No es más que el trámite normal que siguen todas las iniciativas legislativas. Es más, las del Poder Ejecutivo siempre se tratan con prioridad. Así que no hay en este caso ningún tipo de afán más que el de cumplir con lo que esté en el reglamento del Congreso. Debería entrar al voto, a menos, y obviamente de eso se trata, de poder argumentar acá las razones por las cuales uno vota en determinado sentido. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Presidenta, yo creo que todo proyecto siempre sirve como insumo para poder sacar proyectos importantes sobre todas las cosas. Lo que yo sugiero en este caso, señora presidenta, es que ese proyecto no lo archivemos, que lo utilicemos como insumo para la ley del Ministerio Público y lo podemos manejar, eso lo podemos utilizar o podemos acumularlo con el próximo proyecto de ley, señora presidenta. Yo no creo y sé muy bien de que usted no está buscando enfrentamientos con nadie, lo tenemos muy claro, somos un Congreso que está haciendo bien las cosas y yo creo que no es necesario archivar en esos momentos el proyecto del Ejecutivo y que sirva para más adelante para la ley del Ministerio Público. Gracias, señora presidenta. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. En realidad, en la misma línea de mis colegas Glave y Acuña, en el sentido que la verdad no entiendo la importancia de entrar en un debate en este momento de este proyecto de ley. Yo creo que este proyecto de ley cumplió un papel en un momento determinado. Hay quienes hemos en su oportunidad, y no ahora, en su oportunidad, hemos sabido criticar algunos aspectos de dicho proyecto de ley en el ánimo de que éste pueda ser mejorado, pero dado que la circunstancia que motivó el proyecto de ley ya fue superado, creo que no tiene sentido poner más el dedo en la llaga e insistir en una suerte de confrontación de poderes. Y yo diría, este proyecto, como muchos otros que tenemos propuestos en relación a la ley orgánica del Ministerio Público, tienen que ser guardados para su debate oportuno. Mire, tengo a la mano algo que usted mismo nos ha alcanzado, presidenta, que es el proyecto de ley 3564, que presentó en su oportunidad el señor Chávarri para modificar la ley orgánica del Ministerio Público. De hecho, deberíamos oficiar a la nueva fiscal de la Nación que nos alcance la actualización del pedido del Ministerio Público en relación a la modificación de esta ley orgánica a efectos de poder entrar en un debate de manera integral de la ley orgánica del Ministerio Público. Pero en verdad no le encuentro sentido que en este momento hagamos la votación que está poniendo a consideración. Gracias. Congresista Acosta. ¿Ha pedido la palabra? No. Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidenta. Para saludar a los señores congresistas. Me parece bastante razonable las opiniones tanto de los parlamentarios como la propuesta de la presidencia de la comisión. Porque si nosotros recordamos de alguna manera el origen del proyecto, el procedimiento del proyecto, la transición del proyecto, ¿a qué me refiero? Primero me refiero a que al presentar un proyecto de urgencia, desde un viaje que hizo el presidente, se reunió, al día siguiente trajo un proyecto, vino caminando para decirle a la ciudadanía que el Congreso tiene que aprobar inmediatamente este proyecto, vino, lo entregó y además no nos olvidemos que estableció y dijo que si no se hacía rápido iban a ser cuestión de confianza, ¿cierto? Una cuestión de confianza que además es inconstitucional y que se le dijo que se le votaría en contra si es que así lo ameritaba. Esa actitud, presidenta, de la que no han recordado ninguno de los congresistas que han hecho uso de la palabra, ¿no?
es que pone en el contexto cuando la comisión plantea y dice, bueno, si quien plantea un proyecto hace cuestión de confianza, entre comillas, así sea inconstitucional, le dice al Parlamento, para quienes están acostumbrados que lo paran hackeando a cada rato y retrocede, ¿no? Si ustedes no lo aprueban, vamos a hacer cuestión de confianza. Viene a pie para que la ciudadanía lo aplauda, lo mire, todos los medios de comunicación que hoy están a su servicio lo lleven así a los hogares y vean cómo presenta el proyecto. Entonces, cuando después se estudia el proyecto, se evalúa el proyecto, toda la academia, no los congresistas solamente, sino toda la academia dice que es inconstitucional, se genera una situación de críticas claras, abiertas y además bastante profesionales sobre el proyecto, señalando que el proyecto no tiene ningún vicio de constitucionalidad, porque estaban hablando de una situación de emergencia, de una situación de intervencionismo, etcétera. Obviamente el presidente en algún momento ya más bien él dice esto va a quedar como un insumo. O sea, toda esa parafernalia anterior que he contado terminó siendo un insumo. Yo creo, presidente, decía, por eso entiendo la propuesta del archivamiento, puesto que un proyecto inconstitucional por todos lados, es decir, ¿qué de ese proyecto puede servir? Porque entiendo que se va a trabajar la ley orgánica, como bien lo ha señalado el congresista Violeta, y tenemos que trabajar la ley orgánica del Ministerio Público, y creo que ha hecho muy bien el congresista Violeta en señalar que la nueva fiscal de la Nación podría actualizar la propuesta si es que hay alguna modificación al respecto. Probablemente nada de ese proyecto vaya a ser útil en la construcción de una verdadera reforma del Ministerio Público. Pero dicho esto, y decía que entendía tanto la propuesta de la presidencia como lo que ha planteado tanto el congresista Acuña como el congresista Violeta, no sé si la congresista Grave también ha mencionado el tema. Presidenta, no es tampoco una situación de urgencia, creo que ha quedado claro que el proyecto es inconstitucional, creo que ni siquiera de insumo va a servir ese proyecto más allá de la parafernaria de cómo lo presentó el presidente de la República, ya él mismo ha tenido que decir que es insumo. Entonces, frente a la reforma que tenemos que hacer que es urgente, la verdad, si sirve que se apruebe o no se apruebe hoy día el archivo del proyecto, nosotros como Parlamento, Presidenta, del lugar de la caminata que se hace con la prensa y la gente para tener un proyecto, démosle más bien una lección al país y digamos, nuestro objetivo ahorita son las reformas. Si los parlamentarios, miembros de esta comisión, considera que el archivamiento hoy día de ese proyecto es hasta inocuo, porque la verdad el proyecto no vale para nada, es inconstitucional y ese es el camino que debería recorrer, pero yo creo, Presidenta, que esta comisión hoy día avanzó un debate interesante y deberíamos orientarnos, si ese es el sentir de la mayoría por lo menos o de las otras bancadas, al enfoque de la reforma del Ministerio Público, Presidenta, y este tema podría dejarse para más adelante. Ya está claro cuál ha sido la situación, ya está claro de cuál es lo que opina la academia completamente por el proyecto. Entonces, cuando se vea probablemente la reforma o en la próxima sesión, cuando se vea la reforma del sistema del Ministerio Público con los proyectos que han presentado los más congresistas, ahí se pueden archivar los que no tienen o que no aportan ninguna coma, que creo que es el caso de este proyecto. Pero yo creo, Presidenta, que ahorita podríamos más bien avanzar. Ya quedó demostrado lo que habíamos señalado en su momento y creo que la situación más proactiva creo que podría ser esta propuesta de solicitar rápidamente que se actualice el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público a la nueva fiscal de la Nación y creo que eso es un mejor mensaje, Presidenta, de trabajo a la Comisión. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Es mi deber hacer algunas precisiones finales. La primera es que nosotros ya habíamos iniciado el debate de la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, la señora fiscal de la Nación ella ha pedido que se espere un tiempo para que alcance sus propuestas de mejora. Así que no es, y esto quiero que quede claro para que además los miembros de esta comisión tengan la agenda clara. Nosotros ya habíamos iniciado ese debate y era en paralelo. Se archiva este proyecto sobre el cual además me gustaría saber quiénes defienden que no se archive, sus razones constitucionales para validarlo. Sería pertinente, más allá de las razones políticas, las razones constitucionales y jurídicas que puedan sustentar su voto en defensa de este proyecto de ley. Por lo tanto, congresista Galarreta, nosotros no podemos en este momento iniciar ese debate porque estamos a la espera de que la fiscal de la Nación alcance su proyecto de ley mejorado. Por un lado. Por otro lado, es sustancialmente imposible que nosotros
no nos pronunciemos con respecto a un proyecto de ley que fue presentado con carácter de urgente, que fue presentado con la amenaza de una cuestión de confianza y que fue presentado acompañado además de ciudadanos. Sin embargo, yo solamente dirijo el debate. Estoy completamente sujeta a la decisión de esta comisión. Pero sí dejo en claro, no hay ningún proyecto de ley orgánica del Ministerio Público en este momento que nosotros podamos debatir, no por esta comisión, sino porque así lo ha decidido la fiscal de la Nación, quien en esta misma comisión se pronunció con respecto a la inconstitucionalidad del proyecto de ley del Ministerio Público. No hay afán confrontacional, de hecho nosotros jamás lo hemos tenido. Si alguien confrontó fue el presidente de la República. Esto para mis colegas congresistas que pueden argumentar que en este momento nosotros podemos confrontar al darle el trámite reglamentario a los proyectos de ley. Y me gustaría que en esta misma sesión a los congresistas que han hecho uso de la palabra argumenten cuál sería la constitucionalidad o cuáles serían los artículos que nosotros salvaríamos de este proyecto de ley para mantenerlo en suspenso. En todo caso, se puede mantener en suspenso hasta que llegue el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público, porque también debemos comprender que ya no podemos estar parchando. Si vamos a iniciar la reforma del Ministerio Público, congresista Alcorta, en este momento termino, va a ser sobre una reforma integral, que es lo que creo nos va a conducir hacia esos cambios que el Perú está necesitando y que nosotros tenemos la responsabilidad de proveerlos. Congresista Alcorta.